tenemos a dónde ir, Señor. Si solamente usted tiene palabras de vida. Aleluya. Te adoramos, Señor. Como le decimos con todo nuestro corazón. Aleluya. Tu pueblo te canta, Señor. Tu pueblo te adora, Padre Santo. Aleluya. Hemos escogido un momento maravilloso para estar contigo. Es el único momento en que puede cambiar nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Porque aquí es donde somos transformados, Señor. Donde nos llenas, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Tu gloria está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Déselo fuerte. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Él hace presencia donde están dos o tres congregados en su nombre. Ya que habemos más de dos, más de tres, somos una gran familia, reunidos con un solo propósito. Así que vamos también a pasar a otra parte de la adoración. Así que ya hemos cantado, hemos alabado, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Gloria a Dios. Con un fuerte amén, me hacen saber que vayan escuchando. Puede decir un aleluya, gloria a Dios. Alabe a Cristo. Gloria a Jesús. Él nos ha bendecido. Hace un momento, hace un rato, hablaba del versículo, lo que citó David: no he visto justo desamparado ni ninguno de sus simientes que bendiga el pan. Dios a todos nos ha bendecido, nos ha dado, a algunos nos ha dado de más, pero no ha faltado el pan en nuestras mesas. Gloria a Jesús, porque Él trae provisión. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. A ustedes. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora todos juntos, para que estéis enriquecidos en todo,
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Gloria a Jesús. Puede pasar con su ofrenda. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor, demos Jesús. Vamos a orar todos juntos y presentar estas ofrendas, esos diezmos delante de Él. Padre, te damos gracias, Señor, porque de lo tuyo te damos. Gracias porque tenemos, Padre Santo, el privilegio, tenemos la oportunidad, Señor, de ofrendar. Padre Santo, gracias, Padre mío, por la fuerza. Gracias por la salud. Gracias por la sabiduría. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado de todo peligro. Gracias, Padre Santo, porque has hecho prosperar la obra de nuestras manos. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy, Padre mío, Señor, el pan no ha faltado. Gracias, Padre Santo, por cada una de las familias representadas en este lugar. Señor, venimos delante de ti, Señor, ofrendándolo, y sabemos que tú, Padre Santo, Señor, conoces nuestros corazones. En esta hora, Señor, Padre mío, te rogamos que bendigas a la viuda, que bendigas al huérfano, que bendigas al necesitado, Señor, y a todo aquel, Padre Santo, que en este momento, Señor, esté en necesidad. Señor, en esta hora te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú bendigas estas ofrendas y pongas tu mano de poder sobre ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguirnos gozando, y aunque hace un poquito de calor, esto, pues, creo que hasta mañana viene a arreglar el aire, pero aún con todo nos vamos a gozar. Gloria a Dios, porque a veces en el trabajo, verdad que está muy caliente, por ahí se nos queda. Pero gloria a Dios. Yo creo que es un privilegio que tenemos de escuchar la palabra de Dios, y el calorcito con frío, pero gloria a Dios que tenemos la oportunidad de escuchar y de tener el pan del cielo. Gloria a Jesús. Lo dejo con nuestro hermano pastor, que él va a traer la palabra en este día, así que preparemos nuestros corazones para que la semilla pueda quedar en ellos. Dios los bendiga. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo bendiga más. Bendito Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es, ¿verdad?, alabar al Señor y estar en ese momento, buscando su presencia en palabras, no es que uno le hable, o en el canto o el himno que se está presentando, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero hoy me da mucho gusto que el Señor siga usándonos y llevando a cabo, ¿verdad?, su gran obra en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Antes de comenzar, quiero darle gracias a todos los que vinieron a pintar y a trabajar y a poner puertas y a poner ajustes, y todavía hay mucho trabajo que hacer, así es que gracias a cada uno de ustedes que está trabajando. Hay dos personas que a veces han venido a ayudarnos aquí, no son oficialmente miembros de esta iglesia, y
y 2 que son miembros de la iglesia y su pastor somos los que andamos pintando. Bendito sea Dios. Y el trabajo, ¿verdad? No es lo más bueno, es cuidar de la obra también, ¿verdad? De lo que Dios ha puesto en nuestras manos, este lugar en lo que lo dio el Señor, y le damos gracias a Él, ¿verdad? Porque hay que cuidar lo que nos da. Bendito sea Dios. Y no se sorprenda, cada rato va a haber cambios aquí. Como les digo Irmina, mi esposa, siempre va a haber cambios en la iglesia porque tenemos que ir mejorando todo el tiempo. Gloria a Dios. Si ustedes abren sus Biblias, gloria a Dios, en Josué, capítulo 24, y voy a leer el verso 14 en adelante. Cuando lo encuentren, si se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor, y como siempre les recomendamos, ¿verdad?, que traigan una Biblia. Yo sé que muchos usan el teléfono, pero es preferible que tengan la Biblia porque el teléfono a veces nos distrae, porque salen muchos pop-ups o cosas allí, sí, ¿verdad? Y la palabra del Señor está una vez más, Josué 24, verso 14. Y la palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, y dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogéis hoy a quien serviráis: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Y en este momento, Señor Padre, estamos aquí para recibir de ti, Señor Padre, que hoy en este día, a través de mí, Señor Padre, tú seas obrando y llevando, Señor Padre, el mensaje, Señor Padre. Tú, Señor Padre Celestial, gloria a Dios, seas glorificándote en este lugar, porque tú, Señor Padre, mereces honor y honra, pero también esperas crecimiento de tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé qué está pasando. Yo sé qué está pasando. Gloria a Dios. El mensaje que me está dando. El de alambre, los de alambre. Gloria a Dios. Ok, si el enemigo quería pararlo, pues no pudo en este momento. Lo que estaba diciendo, ¿verdad? A veces nosotros queremos oír mensajes que nos dan ánimo, que nos dan, a veces que tocan nuestras emociones. Y el Señor nunca ha estado. Gloria a Dios. ¿Será que alguien no quiere que se lleve a cabo este mensaje? Bendito sea Dios. Pero ustedes han mirado que hace que 3 semanas el Señor nos da un mensaje acerca de la verdad, ser honestos y hablar con la verdad. Podemos ser cristianos y con una poquita cosa que nos vayamos deslizando poco a poco va a ir estorbando nuestro crecimiento espiritual y nos va apartando más y más de Dios, y podemos estar entre todos aquí pero no estar aquí con nadie. Y tenemos que ir teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Y hoy el Señor, ya tiene unos días, ¿verdad? Ya lo había comentado con algunas personas, que el Señor me está hablando de la importancia de la integridad. Y aquí ustedes están viendo que Josué dijo,
que dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Y esa palabra no se oye mucho y a veces es difícil de llevar a cabo porque requiere mucho, pero vamos a ver más al rato que en realidad no requiere esfuerzo de nosotros, sino simplemente fe en lo que hizo Jesucristo por nosotros y lo que está haciendo en nosotros, y permitir que siga obrando a través de nosotros, y ustedes verán que no es tan difícil de esa manera, ¿verdad? Gloria a Dios. Si ustedes van a Job, bendito sea Dios, el libro de Job también dice algo, él nos dice algo ahí en su palabra. Job capítulo 2, verso 3, bendito Dios. Fíjense lo que dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro, gloria a Dios, como él? Fíjense lo que está diciendo Dios de Job, de una persona. Dice, no hay otro como él. Dice, gloria a Dios. ¿Que alguien me lo puede leer ahí, por favor? Recio en voz alta. Job 2:3. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Gloria a Dios. Y el verso 9 dice, fíjense todavía la ayuda que tiene a veces. En la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea en la casa, y en el verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La integridad es retada todo el tiempo, ¿verdad? Job, Dios se sentía orgulloso de Job porque él estaba caminando en la integridad de Dios, y aún así Satanás le pidió permiso pues de maltratarlo, y en ese maltrato aún Job mantiene su integridad. A veces nosotros creemos que la integridad nomás está cuando las cosas van bien, pero cuando se ponen difíciles las cosas, a veces flaqueamos y nos damos por otro lado, ¿verdad? Y lo que nos está mostrando aquí el Señor es que tan importante es caminar en integridad, porque hoy los que estuvieron en la escuela dominical se dan cuenta que aquellos siervos de Dios como Daniel, que precisamente hoy se habló de él, que como Daniel se mantuvo en integridad en todo aspecto, aun cuando le cambiaron el nombre, aun cuando le querían cambiar la comida, aun cuando el propósito por lo que los habían escogido era para que fueran transformados totalmente, para que sirvieran al rey de Babilonia, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir viendo que es lo que el enemigo siempre quiere quitar de un siervo de Dios, porque cuando no hay integridad en un siervo, Dios no va a cumplir su propósito en la persona. El propósito es cumplido en sus hijos o en sus siervos cuando caminan en integridad. Y la integridad es algo hermoso cuando tú lo entiendes y sabes lo que es. Bendito sea Dios. Podemos ver que la integridad es esto, es lo que es completo. En otras palabras, la palabra ya cuando la desglosan todo, te viene a decir que tú eres completo. Hay un verso que dice en la Biblia que nosotros somos completos en Cristo Jesús. Tú eres completo o entero. Cuando estás completo y entero, ¿qué quiere decir? Que nada te falta. Pero estamos en un mundo de corrupción donde a veces sentimos que muchas cosas nos hacen falta. Y tenemos que ir viendo más lo que quiere decir aquí, ¿verdad? En latín, en la palabra, pues en latín como se traduce también es entero, total, rectitud moral, firmeza, especialmente cuando se expresa en situaciones que prueban la dedicación de una a la verdad, honestidad y propósitos
y responsabilidades a la confianza puesta en uno. ¿Se fijan lo que es la integridad? Una de las cosas que yo veo de integridad es que si tú te comprometes, vamos a decir en la iglesia, que tú te comprometes a tomar un puesto, ya sea liderazgo, ya sea de maestro y todo, que tú lo cumplas. Y si no puedes ir un día, seas bastante responsable para decir, ¿sabe qué, pastor? Hoy no puedo llegar. Pero con tiempo, no nos lo digan ya cuando suena la campana para empezar el servicio. Su integridad es tomar responsabilidad de tus acciones, de lo que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Y que haga una dedicación total en el plan y en el propósito que tú te estás dando cuenta que Dios está haciendo en tu vida. Porque si ustedes se fijan, hay una persona, y no voy a entrar en todos los detalles, pero ya lo saben, en la historia de José, él mantuvo su integridad. Les pregunto, ¿mantuvo su integridad José cuando antes de que fuera hasta Egipto ya estaba siendo martirizado por su propia familia, sus propios hermanos? ¿Qué le dijo la esposa a Job? Déjate tu integridad y maldice a Dios ya para que te mueras. Y José fue una persona que pasó por tantas cosas, y todo lo que yo leí de él, nunca se quejó. Y cuando pasaba cualquier cosa, dice que Dios siempre estaba con él y que siempre lo acompañaba, y todo parecía como cuando tiras un gato para arriba y de una forma u otra siempre cae parado. Yo no he aventado gatos, pero esa es una expresión que se dice. Pero él, no importaba qué pasaba en su vida, siempre salía de una forma o de otra victorioso. Porque cuando tú caminas en integridad, Dios anda contigo. Como le dijo a Josué también, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente y hagas lo que está escrito en este libro. Y refiriéndose a las ordenanzas que Dios le daba y que fuera obediente. Y mientras cada uno de estos personajes que vemos, cada uno tenía un propósito para llevar a cabo. Uno era con José para rescatar al pueblo de judío, de que no fueran, no eran judíos, eran hebreos, para que no fueran extinguidos. También con Daniel tenía su propósito para lograr las profecías y demostrar que Dios es real en todo tiempo. A través de sueños se reveló lo que haya sido, pero Dios cumplió toda su palabra a pie de la letra por una persona que fue íntegra y estuvo dispuesta a caminar en esa integridad a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Bendito sea Dios. También Josué, si ustedes ven a Josué, la historia de Josué era una persona que se mantuvo en la integridad a un lado de un siervo que lo tenía como mentor, mentoreándolo, y esa persona llegó a ser el que distribuyó las tierras que de la tierra prometida había hecho Dios. O todos nosotros, aunque no lo crean, estamos aquí llamados con un propósito, y Dios va a hacer y lograr su propósito en ustedes mientras ustedes van creciendo y madurando en la integridad. Porque otra de las palabras en la definición de integridad es ser maduro, una persona que lleva una capacidad de madurez. Bendito sea Dios. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y lo que me gusta mucho aquí en estas definiciones que dice responsabilidad. Una persona que es responsable, a veces, aunque tenga que perder, pero cumple lo que dice. Son personas de palabra. No por exaltarme a mí, pero cuando yo conocí a Guillermina, mi esposa, y platicábamos y me decía, Pepe, ¿me lo prometes? Le dije, Guillermina, yo no tengo que prometerte nada, porque mi palabra es mejor que una promesa. Digo, muchas personas prometen nomás por quedar bien y quiebran la promesa. Si yo te dije algo, yo estoy consciente de lo que te estoy diciendo, y créeme, yo lo voy a cumplir. En aquel tiempo todavía no conocía tanto la palabra. Ahora no es que yo la haya cumplido, sino que Dios, obrando a través del propósito, se llevó a cabo. Y yo nunca pensé que iba a ser pastor, pero manteniendo una línea en la cual Dios nos va llevando y creciendo, Él mismo nos va formando, como lo que vimos en Daniel hoy. Él es el que te da la habilidad para llegar a ser quien tú debes de ser. Bendito sea Dios. Hay unas puertas abiertas grandes para cada uno de nosotros mientras vamos caminando en la integridad o en la palabra del Señor, como Él nos lo manda, ¿verdad? Vivir en integridad es alcanzar madurez
y las medidas de la estatura y la plenitud de Cristo. Ahí está la clave. Si tú quieres llegar a caminar en integridad, tú tienes que primeramente caminar en un sentido de madurez y en una forma de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Ustedes en esta iglesia me han escuchado siempre leer la oración de Pablo, y Pablo está diciendo precisamente esto: cuando tú conoces a Jesucristo y has entendido todo su plan y su propósito, Él viene a encarnarse a ti y Él es el que te va a hacer íntegro. Lo único que tienes que hacer es tener la fe para recibirlo y Él te va a ir corrigiendo. Ahora, cuando te va corrigiendo, tienes que ir despojándote de las cosas que tienes que despojarte. La Biblia dice que nosotros nos despojemos del viejo hombre para que de nuevo vaya creciendo conforme a la estatura de Jesucristo. Nosotros vamos poco a poco creciendo, y cada vez que tú vas madurando más en la palabra de Dios, ya las personas cuando te conocen ya no van a ver la persona vieja que conocieron, sino ven la nueva criatura en Cristo Jesús, obrando y hablando como Jesucristo decía: yo no hablo por mi cuenta. El que camina en integridad ya no habla por su cuenta, sino habla por lo que, como decía Jesucristo, lo que yo oigo que mi Padre dice, eso es lo que yo hablo, y da testimonio de mí. Entonces, si da testimonio de mí, que mi manera de hablar, cuando digo mí me refiero a todos nosotros, no estoy hablando de mí. Cuando hablamos de esta forma, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el Señor, que así como vamos siendo transformados por la fe que tenemos en Jesucristo, vamos en una escala de madurez, y entre más vamos madurando, más poder de Dios se va manifestando a través de nosotros. Y esto es bien importante que lo entiendamos, porque hay personas que dicen: usted ore porque usted sí lo oye Dios. No es que oiga más a una persona que a otra, sino que la persona que dedique el tiempo para estar en la presencia de Dios. Jesucristo, cuando oró por Lázaro y cuando hacía sus oraciones, que tenía que presentar algo, dice: te doy gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Quiere decir que no oró por Lázaro en ese momento, sino que ella había estado en comunión con Dios y ya le había dicho. Por eso él ni siquiera se apuró, gloria a Dios, ni siquiera se apuró por ir allá. Y fue cuando ya debería de estar gemiendo, como dicen, ¿verdad? Ya olía mal, pero Jesucristo sabía que como ya había tenido comunión con el Padre, Él sabía que en el momento que Él dijera: sal, Lázaro, sal, Él tenía que salir, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos: pues claro, él era Dios, pero la realidad es que también era 100% hombre. Él nos dejó el ejemplo como ser humano y también con la parte divina en lo que era, ¿verdad? En Efesios 4:13, bendito Dios, dice: hasta que todos lleguemos, busquen en sus Biblias, me gustaría que lo vayan siguiendo conmigo, gloria a Dios. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí? Nosotros estamos en un proceso para llegar a esa madurez, para crecer y reflejar a Cristo donde quiera que vayamos. Bendito sea Dios. Y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque aquí voy a hacer una pausa. Si ustedes se fijan, mucha gente es cristiana hasta cuando lo ofenden. Eso quiere decir que la medida o la estatura en la que él está creciendo está basado en la gente, en otras personas, y no en lo que él está permitiendo que Dios haga en él. Por eso muchas personas van a una iglesia y sienten que alguien los miró mal. A veces ni siquiera los miran mal ni bien. Lo que pasa es que como tú ya no has crecido y madurado y no estás bien en comunión con Dios, te sientes acomplejado de cualquier situación. Puedes ir a cualquier otra iglesia y te vas a encontrar a alguien que no te habla tan bien. Eso no es la gente, nunca te miras al nivel de nadie. Tú ves creciendo al nivel de Jesucristo con su palabra, que te está reformando, transformando, regenerando, para que tú seas la nueva criatura en Cristo Jesús, en la cual tú te vas a presentar donde quiera que vayas y vas a estar en una posición de servir, de ayudar. Josué dijo que decidiéramos con integridad, ¿verdad? Yo me da gusto porque siempre que hablo con mi hija siempre aprendo algo de lo que me está diciendo, porque ella siempre, cuando nos juntamos, hablamos de las cosas de Dios. Bendito sea Dios.
Y ella siempre me dice, o cuando platicamos a veces me dice, Dad, when I pray, a veces hablamos inglés en español, dice, cuando yo oro, papá, en la mañana, yo le pido a Dios que me ponga en una posición donde yo pueda ayudar a alguien, que si hay alguna necesidad que yo esté y pueda servir en ese momento. Ya está, como Jesucristo era lo que hacía. Jesucristo siempre iba, y donde iba que había necesidad y suplía la necesidad, traía sanidad, libertaba o hacía lo que tenía que hacer. Y si nosotros en nuestras oraciones incluyéramos eso, en vez de decir, mira, Señor, aquella persona no me llevo con él, ¿qué voy a hacer con él? Haz algo tú por él porque yo ya no puedo. Esa no es una oración, eso se llama queja. Pero si tú vienes y le dices, mira, Señor, aquí estoy disponible para lo que tú quieras en el propósito que tú me estás llevando, ayúdame y fórmame, quita tal vez esta área en un carácter en mi vida que aún todavía estorba. No permites que me enfoque mucho en lo negativo, sino en lo que tú estás haciendo en mí. De que yo me ponga a ver los demás, todos tenemos defectos. Yo creo que ustedes han visto los defectos en mí, tal vez no se atreven a decirme porque soy el pastor, pero todos tenemos defectos de una forma o de otra. Si yo mido mi nivel como cristiano basado en cómo me trata la gente, yo estoy perdido, porque toda la gente me va a fallar, ¿no es cierto? Dios es fiel y Él no falla, y su palabra va a ser todo por lo cual Él la envió, y Él va a cumplirla, y dice que su palabra no vuelve vacía. Si su palabra no vuelve vacía, ella habló sobre ti, y todo lo que tú recibes de la palabra en la Biblia, cuando tú la lees, sus promesas son para ti. Camina creyendo y hablándolas, y se van a manifestar en tu vida. Pero si lo haces quejándote, también las quejas se manifiestan. Y ustedes han mirado lo que pasó con el pueblo de Israel en el capítulo 14 de Números. ¿Qué le dijo Dios? Así como han llegado tus quejas a mis oídos, así te será hecho. Si tú te quejas y te encuentras en un mar de problemas, es porque tú mismo estás allí mismo, tú mismo estás declarando para ti. Cada queja que tú haces, el Señor la toma en cuenta y dice, bueno, no crees en mí, te voy a dejar en lo que tú crees. Porque cuando tú te quejas, para ti es una realidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que tú crees. Porque a veces nosotros, cuando tratamos de dar consejería, hablamos con personas, les decimos algo y a veces les decimos que usted no comprende lo que yo estoy pasando. No es lo que tú estás pasando, es la fe que tú estás aplicando en tu situación donde te encuentras, la que te va a dar la salida. No yo, nadie más que Dios y su palabra son las que te van a sacar del problema. Bendito sea Dios. Así es que estamos viendo de que ya para no ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Yo hice un comentario en la escuela dominical hoy que estaba diciendo, a veces hay personas que van a una iglesia y oyen cierta doctrina o ciertas cosas, pero no son estables y van a otra iglesia. Y luego vuelven para acá y me dicen, pastor, ¿por qué ustedes no hacen lo que hacen allá? Y le dije, ¿qué están haciendo allá? Yo no sé qué están haciendo allá. Yo me enfoco en lo que tengo que hacer aquí. Y si tú pones atención en el plan y el propósito y la visión de la iglesia de restaurar familias y ayudar a la gente a restaurarse y enfocarse en que Dios es real en tu vida y puede trabajar en ti, yo no tengo tiempo para preocuparme de los que están o no están. Lo que a mí me corresponde es ayudar, a edificar, a instruir y guiar para que un día, tarde o temprano, alguien va a tomar este lugar donde yo estoy como pastor, como ministro de esta iglesia, pero tiene que crecer y madurar en el plan y la visión por la cual Dios estableció esta iglesia desde el principio. Sabemos que toda la evangelización y todo es parte del ministerio, pero cada iglesia el Señor le ha dado una visión al pastor diferente al que el de otro. Claro, el propósito es llevar el mensaje, no me malentiendan, pero el enfoque en el hogar y la familia es lo que nos gusta aquí. Yo lo creo de esta forma firmemente. Si hay familias distorsionadas o familias que están teniendo muchos problemas y no se pueden establecer, la iglesia no se va a establecer. Se necesita que haya algo firme en tu hogar para que cuando vengas aquí no vengas como un artista a presentar algo que no es real. Integridad es presentar
quién tú eres, no quién quieres que la gente crea que tú eres. Porque mucha gente quiere demostrarle a la gente quién es, conforme a lo que ellos dicen, pero no son lo que verdaderamente deben de ser. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, es bien importante. La Biblia bien claro nos habla de un hombre que, aunque el Espíritu de Dios, fíjense lo que voy a decir aquí, ¿verdad? Bueno, vayan buscando Primera de Samuel 10:10. Un hombre que el Espíritu de Dios había caído sobre él, que él profetizaba aún entre los profetas, y este varón, bueno, vamos a ir viendo aquí lo que dice la palabra. 10 dice, gloria a Dios, bendito sea Dios. Primera de Samuel 10:10. Yo creo que ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Y esta persona, aunque Dios no quería que tuviera rey el pueblo de Israel, les dio un rey porque eso era lo que ellos querían. Y como les dije hace rato, muchas veces nosotros recibimos lo que queremos y les dio un rey. Pero en el verso 10, bendito sea Dios, dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Este varón recibió una parte grande de parte de Dios, su espíritu y su poder. Y dice: y aconteció que cuando todos le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl, también entre los profetas? Ahora la gente lo está viendo diferente, porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, la gente te va a ver diferente, y aquí lo están viendo. Y este es Saúl, que había sido ya ungido para ser rey, y Dios está orando en él para llevar a cabo el propósito que el pueblo estaba pidiendo, porque ellos querían el rey, pero para llevar el propósito en el plan de Dios, en lo que se tenía que cumplir. Pero este hombre perdió su integridad, y al perder la integridad, o degradó en integridad, y al hacer eso, perdió lo que Dios le había dado. A veces no es bueno que vengas y te suba los cuellos delante de tus hermanos en la iglesia, porque si no hay integridad en ti, tal vez Dios te dio un don, pues no te lo va a quitar, pero tal vez lo va a opacar, y te vas a ver mal delante de todos. Y es triste, no voy a entrar en todos los detalles, pero ustedes ya lo saben. Saúl fue un rey, y cuando fue degradando su integridad, empieza a ver otros efectos en el ser humano que a todos nos pasan. ¿Qué empezó primeramente? Con celos. El espíritu con celos vino a atormentarlo en contra de David. Empezó a tener rabia y coraje, y poco a poco vino a ser una persona que yo creo que cuando lo miraba la gente les daba lástima, porque han de haber dicho: mira, haber estado acá y ahora anda acá. Y es triste, pero esa es una realidad. Saúl viene, dice, por su orgullo y su desobediencia, fue perdiendo lo que Dios le dio. Hermanos, la integridad es el vaso que Dios va a usar en ti para llevarte a cumplir su propósito. Pero cuando tú dejas de ser íntegro, también vienes a ser enemigo de Dios en cierto modo, porque ya Él quita su espíritu de él. Y la Biblia dice que quitó su espíritu de Saúl. Y es triste, ¿verdad? Porque en 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo, este es cuando ya, déjenme llegar un poquito, ustedes saben que Dios le había dado una instrucción a Saúl de destruir este ley y quitarle todo, porque Dios ya tenía cuentas con ellos, y iba a usar a Saúl para poder corregir todo. Y una simple instrucción: ve, mata todo animal, y no dejes nada vivo, ni traigas nada para acá.
¿qué hizo Saúl? Fue y agarró de lo que le convenía, se trajo al rey, no le quitó la vida y tenía que haberle quitado la vida. Soy un poco cruel, pero ¿qué fue lo que pasó? Él, cuando viene el profeta y le reclama qué fue lo que pasó, 1 Samuel 15:22, cuando viene el profeta a hablar con él quiere justificarse, porque una persona, cuando ya no está caminando en integridad, y el mensaje anterior que prediqué de la mentira te hace justificarte inventando más mentiras, al grado donde al último ni tú mismo crees que estás mintiendo. Y fíjense cómo contesta aquí, dijo, y Samuel dijo, ya el profeta le está hablando a Saúl por ver desobedecido, porque todo empieza en la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron y de ahí vino la caída del hombre. Dice, y se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer un lado porque tú, gloria a Dios, no has cumplido en lo que yo te mandé. Y entró rebelión en él, entró ese orgullo, porque cuando el profeta le preguntó que por qué oía todos esos animales, y esto es lo que a veces hace uno, se quiere justificar de una forma, pero no puedes engañar a Dios. Y él dijo, estos son para ofrecérselos en sacrificio a Dios. Ya Dios nos había rechazado ese sacrificio y era abominación para él, ya no era un olor fragante. ¿Por qué? Porque desobedeció el rey. Y a veces muchas personas dicen, bueno, si yo hago lo que yo hago, ¿qué le importa a otra gente? Esa es una forma muy irresponsable de hablar, y les voy a decir por qué. Porque cuando tú fallas en una forma, tiene un efecto como de dominó. Tiene efecto aquí, vas a afectar en otra área también. Y poco a poco vas dañando a los que más cerca de ti están. Entre más vas creciendo, más bien más vas decayendo, estás arrastrando gente contigo. Y muchas veces es la misma familia al principio, y después puedes afectar una iglesia, una comunidad, y hasta más. Bendito sea Dios. Entonces él está diciendo, ¿verdad? Y fíjense cómo se lo dice él, que el verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatra la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es triste, ¿verdad? Ya estaba el Espíritu de Dios en él, ya estaba trabajando, pero no fue íntegro. Y fíjense lo que dice, ciertamente, me devolví para atrás un poquito arriba, ciertamente el obedecer es mejor. La palabra es la obediencia, es mejor que un sacrificio, porque si ustedes se acuerdan, en el Viejo Testamento tenías que traer un animal para que lo sacrificaran, para que cualquiera que fuera tu falla se quitara. Pero lo que le importa más a Dios es que seas obediente. En la obediencia es donde Él es glorificado. Dice que los sacrificios, y fíjense, esta otra parte me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este verso, porque dice prestar atención. Saben que mucha gente hace creyendo hacer el bien, pero no escuchó correctamente y hace algo que no está correcto. Cuando Dios dio los 10 mandamientos o empezó a dar su ley, lo primeritito que dijo, dice, oh, escucha Israel, escucha. Nosotros como creyentes tenemos que escuchar, porque ¿cómo es como llega la fe? Por el oír. La fe viene por el oír. Si tú no escuchas palabras, si tú no escuchas dirección, no vas a hacer lo que la instrucción dice, sino tú vas a ajustarla a lo que tú crees y acomodarla como tú te da la gana. Y eso fue lo que hizo Saúl. La instrucción fue hecha de esta manera y él la quiso acomodar y presentarla como algo
que él estaba haciendo bien para Dios. Eso no se llama integridad, eso se llama tal vez hipocresía, porque estás tratando de convencer a alguien de que lo que hiciste está bien y ya se había declarado que estaba mal. Y se engaña a uno mismo, ¿verdad? Entonces, porque como pecado de adivinación, y cuando ese era pecado de adivinación y ya Dios lo había desechado, ustedes saben que ya entre más iba degradando Saúl, ¿qué pasó con él? Se volvió loco, ¿no? Ya consultaba con espíritus, ya no creía en nada, ya no confiaba en nada. ¿Y qué pasa con esas personas a veces cuando no son íntegras? Como una persona que es bien mentirosa, no le cree a nadie. ¿Por qué? Porque así juzga.